Imagina que vas por la vida sin saber que a tu alrededor se libra una batalla de proporciones cósmicas, una guerra entre el bien y el mal, en la que está en juego nada menos que tu alma. La Biblia habla de ejércitos invisibles, fuerzas del bien que existen más allá del velo del mundo físico. Pero, ¿qué significa para nosotros como individuos que se convoque a estos ejércitos invisibles? ¿Y cómo influye nuestra comprensión de esta guerra invisible en nuestra forma de vivir y luchar en el reino espiritual? Esta es la esencia de la guerra espiritual, una batalla que no se libra con armas físicas sino con el poder invisible de la oración, la fe y la intervención divina. La guerra espiritual puede parecer un concepto lejano o abstracto para muchos, pero es una realidad cotidiana para quienes comprenden el profundo conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. El apóstol Pablo escribe en Efesios 6:2, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes cósmicos sobre estas tinieblas. Estas palabras son más que una abstracción teológica, son una advertencia. Nos alertan sobre el hecho de que hay fuerzas invisibles que actúan, moldeando el mundo de formas que a menudo no podemos ver. Nuestras luchas cotidianas, los retos personales, e incluso los acontecimientos mundiales, no siempre son lo que parecen a primera vista. Detrás de ellos hay fuerzas espirituales que luchan por el control de nuestros corazones, mentes y destinos. Y si los retos a los que te enfrentas, las dificultades que parece que no puedes superar, no son solo el resultado de las circunstancias, sino que forman parte de una batalla cósmica mayor, es fácil descartar la idea de que haya fuerzas invisibles en juego. Pero esta dimensión invisible del conflicto determina cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos. Puede que la batalla no sea física, pero sus consecuencias son reales. Cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta de que no somos meros participantes pasivos en nuestras propias vidas, somos actores activos en un drama mucho mayor que se desarrolla en el reino espiritual. Al reconocer la existencia de estos ejércitos invisibles, no solo abrimos los ojos a la realidad de la guerra espiritual, sino también al apoyo divino que está esperando a ser invocado. En todos los rincones del mundo hay fuerzas trabajando en nuestro favor que no podemos percibir físicamente. Son los soldados invisibles, una hueste de seres espirituales cuya misión es proteger, guiar y luchar en favor del pueblo de Dios. Aunque muchos ignoren su existencia, estos guerreros trabajan constantemente, respondiendo a los gritos de quienes invocan el nombre de Dios. La Biblia habla de ángeles, mensajeros de Dios, que son enviados para servir a los herederos de la salvación, y del ejército divino de Dios, que nunca descansa en su búsqueda de justicia y protección. El papel de estos soldados invisibles no es pasivo, sino que participan activamente en el conflicto espiritual, librando batallas que van mucho más allá de nuestra comprensión. Tal y como se describe en el libro de Daniel, cuando el profeta oró en busca de perspicacia, un ángel fue enviado para entregar el mensaje, pero fue retrasado por las fuerzas de las tinieblas. Fue necesaria una poderosa batalla espiritual para que el ángel se abriera paso y cumpliera su misión. Este pasaje ilustra la intensidad de la guerra invisible y la realidad de que el resultado de nuestras oraciones y acciones no siempre es inmediatamente visible. A veces, solo después de haber obtenido una victoria espiritual en el reino invisible, se manifiestan los efectos en el mundo físico. Estos soldados divinos no son solo mensajeros o protectores, sino también agentes de la voluntad de Dios, que garantizan la realización de sus planes para la humanidad. Reconozcamos o no su presencia, luchan constantemente, a menudo en nuestro favor, protegiéndonos de peligros invisibles y guiándonos cuando estamos perdidos. Su trabajo puede estar oculto, pero su impacto es innegable. En un mundo en el que tantas cosas permanecen ocultas a nuestros ojos, es a la vez humilde y fortalecedor saber que el ejército de Dios está siempre cerca, moviéndose invisible, pero poderosamente en la búsqueda del bien. La libertad espiritual es un concepto que trasciende las fronteras terrenales. No es simplemente la ausencia de opresión, sino la búsqueda activa de la liberación de las fuerzas espirituales que tratan de controlar y manipular. En cada generación, la batalla por la libertad se ha librado, no solo en el reino físico, sino el reino espiritual invisible. Para los creyentes, la verdadera libertad no solo consiste en liberarse de las cadenas físicas, sino también en vencer las fortalezas espirituales que los han mantenido cautivos. Estas fortalezas pueden manifestarse como miedo, duda, adicción o cualquier forma de esclavitud que impida que el alma florezca en la verdad de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que la intención de Dios para su pueblo
no es solo salvarlos del pecado, sino darles una vida de verdadera libertad, marcada por la paz, la alegría y el propósito. Sin embargo, esta libertad es a menudo impugnada por las fuerzas de las tinieblas, que utilizan diversas tácticas para atrapar y esclavizar. Ya sea mediante la tentación, el engaño o la manipulación, estas fuerzas intentan impedir que las personas experimenten la plenitud de su herencia espiritual. El apóstol Pablo habla del yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1, subrayando que la lucha por la libertad es continua y requiere vigilancia. En esta batalla espiritual, el ejército invisible de Dios trabaja incansablemente para romper las cadenas de la opresión y liberar a las personas del cautiverio espiritual. Es a través del poder de la oración, la autoridad de las Escrituras y la fuerza que proviene del Espíritu Santo que las personas son capaces de mantenerse firmes contra las fuerzas que intentan controlar sus vidas. La victoria no siempre es inmediata, pero es segura, porque el ejército de Dios nunca falla. Cuando los creyentes participan en esta guerra espiritual, no luchan solos. Los soldados invisibles de Dios están trabajando entre bastidores, desmantelando las fortalezas y asegurando la libertad de los que confían en Él. Para comprender plenamente la naturaleza de la guerra espiritual, uno debe experimentar una revelación, un momento de claridad en el que el mundo invisible se hace innegable. Esta revelación no es un acontecimiento único, sino un desarrollo continuo en el que las verdades espirituales comienzan a impregnar la vida cotidiana. A medida que los creyentes crecen en su relación con Dios, empiezan a ver con mayor claridad las fuerzas invisibles que actúan en sus vidas y en el mundo que les rodea. Esta mayor conciencia aporta un sentido más profundo de propósito y urgencia, a medida que las personas reconocen que sus acciones, oraciones y decisiones tienen consecuencias espirituales de largo alcance. En la Biblia, a menudo se nos muestra que la batalla entre el bien y el mal no es solo un concepto distante, sino algo profundamente entrelazado con el viaje personal del creyente. Cuando el criado de Eliseo temió al ejército que los rodeaba, el profeta rezó para que se le abrieran los ojos. De repente, el criado vio las montañas llenas de caballos y carros de fuego, un ejército de ángeles enviados para protegerlos. Este momento de revelación divina no solo calmó el miedo del siervo, sino que también le mostró que el mundo físico no era el único reino en el que se libraban batallas. Lo mismo ocurre con todo creyente que trata de comprender el reino espiritual. Sus ojos se abren a la realidad de que el ejército de Dios está constantemente trabajando, guiando y protegiendo. Este cambio de percepción es poderoso. Cuando se abren los ojos al conflicto permanente, la vida adquiere un nuevo significado. Cada desafío deja de ser un mero acontecimiento aleatorio para convertirse en una prueba espiritual. Cada momento se convierte en una oportunidad para confiar en la ayuda divina, ya que la conciencia del ejército invisible refuerza la comprensión de que el poder de Dios es mayor que cualquier cosa que el enemigo pueda lanzarnos. Con esta revelación, el creyente está equipado no solo para reconocer el conflicto, sino también para participar activamente en él. En el ámbito de la guerra espiritual, el creyente no queda indefenso. Dios, en su sabiduría, provee un arsenal completo de armas espirituales, cada una diseñada para combatir las fuerzas invisibles que buscan destruir. Estas armas no son de este mundo, pero son mucho más poderosas que cualquier defensa terrenal. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, enumera la armadura de Dios como un conjunto completo de herramientas para la victoria en las batallas espirituales: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza sirve para un propósito único, equipando al creyente para mantenerse firme contra las artimañas del enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, destaca como una de las armas más poderosas de que dispone el cristiano. A través de las Escrituras, los creyentes pueden discernir la verdad de la mentira, derribar las fortalezas del engaño y reclamar la victoria sobre los ataques del enemigo. En tiempos de prueba, la palabra actúa como arma de defensa y como fuerza ofensiva que hace avanzar el reino de Dios. Del mismo modo, la oración se convierte en otra arma esencial en el arsenal del creyente. La oración no es simplemente un medio para pedir ayuda, sino un compromiso directo con el reino espiritual. A través de la oración, los creyentes pueden invocar las fuerzas del cielo, enviando ejércitos invisibles para que trabajen en su favor. La fe y la justicia actúan como escudos, protegiendo al creyente de los dardos de fuego de la duda, el miedo y la tentación.
La verdad es el fundamento sobre el que se apoyan todas las demás armas, porque sin la verdad, el creyente no puede resistir eficazmente las mentiras del enemigo. Estas armas divinas se dan no para resistir pasivamente los ataques, sino para participar activamente en la batalla espiritual, asegurando que las fuerzas del bien, dirigidas por el ejército invisible de Dios, triunfen sobre el mal. El Espíritu Santo desempeña un papel indispensable en la batalla espiritual en curso, sirviendo no solo como consolador, sino como un poderoso guía y protector en el ámbito de la guerra. Cuando Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, reveló que esta presencia divina capacitaría a los creyentes para mantenerse firmes y luchar contra las fuerzas de las tinieblas. El Espíritu no solo habita en el interior del creyente, sino que participa activamente en la batalla, equipando a los fieles para afrontar retos que parecen insuperables. Una de las principales funciones del Espíritu Santo en la guerra espiritual es proporcionar orientación. En momentos de confusión, cuando el creyente no está seguro del siguiente paso, el Espíritu aporta claridad, dirigiendo el camino hacia la victoria. En momentos de duda o temor, el Espíritu Santo proporciona seguridad, recordando al creyente las promesas de Dios y fortaleciendo su determinación. Esta presencia divina actúa como maestro y alentador, recordándonos que la batalla no es solo nuestra. Más allá de la guía, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para ejercer la autoridad espiritual. En medio de las batallas espirituales, es a través del Espíritu que los cristianos pueden obtener la victoria sobre las fuerzas demoníacas, romper las cadenas de la opresión y declarar la verdad de Dios por encima de cualquier mentira. El Espíritu capacita al creyente para hablar palabras de poder, palabras que pueden cambiar atmósferas espirituales y traer cambios divinos. Esta es la razón por la que, en tiempos de intensa guerra espiritual, los creyentes a menudo son guiados a orar en el Espíritu, confiando en que el Espíritu Santo está intercediendo en su favor con gemidos demasiado profundos para las palabras. Además de dar poder, el Espíritu Santo fortalece el carácter del creyente, cultivando virtudes como la paciencia, la resistencia y la perseverancia. Estas cualidades son vitales a la hora de enfrentarse a prolongadas batallas espirituales, ya que fortalecen al creyente para que se mantenga firme ante cada ataque, sabiendo que la victoria está garantizada por el poder de Dios. En medio de la guerra espiritual, una de las armas más olvidadas pero poderosas en el arsenal del creyente es la alabanza y la adoración. Aunque pueda parecer contrario a la intuición, alzar la voz en adoración en tiempos de lucha sirve como un profundo acto de resistencia espiritual. La alabanza tiene la capacidad única de cambiar la atmósfera, desarmar al enemigo e invitar a la presencia de Dios a la situación. A lo largo de las Escrituras, vemos el poder transformador de la adoración ante la adversidad. Desde la estrategia de batalla del rey Josafat, hasta el encarcelamiento de Pablo y Silas en Hechos 16, la alabanza ha sido siempre un vehículo para la intervención divina. Cuando el pueblo de Dios lo alaba, declara su soberanía, su poder y su fidelidad de un modo que resuena tanto en el ámbito físico como en el espiritual. La alabanza es una declaración de que Dios es más grande que cualquier desafío y que sus promesas tienen más peso que cualquier oposición. En tiempos de guerra espiritual, la alabanza se convierte en un acto de desafío contra el enemigo, una afirmación de que independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control. La adoración también tiene un profundo efecto en el espíritu del creyente. Ayuda a alinear el corazón con la voluntad de Dios, recordando al alma su bondad y amor inagotable. A medida que el creyente entra en la adoración, comienza a cambiar su enfoque del problema a la solución, el Creador. Este cambio de perspectiva fortalece la fe, renueva la esperanza y llena al creyente de una sensación de paz, incluso en las situaciones más caóticas. Además, la alabanza y la adoración invitan a la presencia del Espíritu Santo de forma tangible, capacitando al creyente para la batalla. La Biblia enseña que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, y cuando el creyente adora, se abre a la participación activa del Espíritu Santo en la batalla. A través de la adoración, los creyentes no solo participan en la guerra espiritual, sino que también experimentan una transformación personal, llegando a estar más en sintonía con la voz de Dios y su guía. Para concluir, es importante recordar que la guerra espiritual no es una batalla que libramos solos. El ejército invisible de Dios está constantemente trabajando entre bastidores, rompiendo la oscuridad y haciendo avanzar su reino de maneras que a menudo pasan desapercibidas.
La victoria que experimentamos en nuestras vidas no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino del poder de Dios que se mueve a través de nosotros. Su intervención divina es la fuente última de nuestra fuerza y esperanza. Cuando comprendemos que la batalla ya ha sido ganada a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, podemos vivir con una confianza renovada. La guerra espiritual es real, pero es una lucha en la que entramos con seguridad, no con miedo. No luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria. Este cambio de perspectiva nos permite abordar los desafíos de la vida con una sensación de calma y certeza. No importa lo intensa que pueda parecer la batalla, podemos afrontarla sabiendo que el resultado final ya está decidido. Esta comprensión trae libertad. Ya no necesitamos luchar con ansiedad o inseguridad, porque sabemos que la victoria está asegurada. Cada desafío al que nos enfrentamos, ya sea en nuestra vida personal, en nuestras relaciones o en el mundo, está enmarcado por el triunfo final de Dios. Incluso cuando la batalla espiritual se siente abrumadora, recordar que el ejército invisible de Dios está luchando activamente en nuestro favor nos trae paz. Su presencia invisible nos fortalece para seguir adelante, sin importar las circunstancias. La próxima vez que te enfrentes a una oposición espiritual, recuerda que nunca estás solo. Los ángeles de Dios están trabajando a tu favor, proporcionándote protección, guía y fortaleza. Puede que no los veas, pero su influencia siempre está actuando. Deja que esta verdad te anime y fortalezca tu fe en cada situación. Si este mensaje ha resonado contigo y quieres seguir aprendiendo sobre el poder de la guerra espiritual, asegúrate de suscribirte y compartir este video con otros. Juntos podemos fortalecernos en la fe y estar mejor equipados para permanecer firmes. Sigue confiando y recuerda, la victoria pertenece al Señor.